Buenísimo. Para alimentar el espíritu. Bueno. La palabra espiritualidad despierta entusiasmo en algunas personas y rechazo en otras. Para muchos es sinónimo de religión, para otros de energía, de meditación o de desarrollo personal. Hoy, en Interoceptivos, no queremos encontrar una definición, sino investigar. Por eso, no vamos a defender una forma de pensar ni a decirte qué tenés que creer. Queremos hacer algo más difícil, que es intentar comprender de qué hablamos cuando hablamos de la espiritualidad y por qué es tan importante en la vida de la mayoría de las personas. ¿Es una experiencia la espiritualidad? ¿Es una forma de percibir? ¿Dónde está la espiritualidad en nuestras vidas? ¿Es una práctica? ¿Es la búsqueda de un propósito? ¿Es la sensación de pertenecer a algo más grande que uno mismo? ¿Es la manera más profunda de estar vivos? Hoy vamos a escuchar varias voces provenientes de distintos mundos: la filosofía, la ciencia, la psicología, las tradiciones religiosas y también las prácticas terapéuticas y corporales. No para decidir quién es más espiritual o quién tiene razón, sino para ampliar nuestra mirada. Unítenos para viajar durante una hora o quizá más, explorando quiénes somos, cuál es nuestra relación con los demás, con el universo y con el misterio de estar vivos. Que es un tema, a mí me resulta empalagoso hablar de la espiritualidad. Es que es un tema que está como muy, no sé, lo siento como muy trillado, ¿no? Entonces estuve como craneando cómo se puede hacer desde un lugar nuevo, ¿no? Sí. ¿Qué te pasa a vos, Alex, con la espiritualidad? ¿Te sentís alguien espiritual? Sí, la respuesta que me surge fundamentalmente es depende. Depende. Depende del momento del día. De tantas cosas depende. Depende de quién me está mirando. Y depende de quién me lo pregunta. Creo que un punto, la respuesta rápida quizás es decir sí, pero bueno, quizás lo que convenga es explorar un poco de qué se trata esto de espiritualidad cuando hablamos de ella, para después terminar descubriendo a ver qué tan espiritual puedo definirme o, ¿no? O, identificarme con determinada idea, y capaz que te pueda responder al final. ¿No? Salgo del depende y llego a algún lado. No lo sé. Está bueno, ¿sabes qué? Lo que me gusta de cómo lo estamos o lo empezamos a abordar es que no dar una respuesta definitiva y tampoco quizás estar preguntándole a gurúes. No le preguntemos a los gurúes No, y claro. lo que es la espiritualidad. Eso es lo que me torra, digamos. Ok. El O sea, gurú. descubramos nosotros como gente de a pie, ¿no? Y nuestros oyentes y la gente que ha contribuido mandándonos sus ideas tiene que ver con, o sea, somos seres humanos, vecinos terrenales que andamos por acá en el día a día, y también uno puede quizás decir algo y tiene algo importante que decir justamente acerca de la espiritualidad, cómo lo vive, qué cree que es, si lo atraviesa o no. Sí, para mí de hecho es más real. Ok. ¿No? Porque estamos, el gurú te habla desde un lugar, bueno, depende qué gurú, ¿no? Hay gente muy inteligente de la cual uno aprende mucho. Sí. Pero cuando el gurú se pone una túnica y te habla desde arriba, es inspirador. De repente puede decir cosas que son pero después llevarlo a la práctica es difícil, ¿no? Por lo menos hablo de la mayoría y digo, porque hay tanto gurú
Sí. Que digo, ahora hubo personas que me han movido el piso realmente con las cosas que dijeron. Pero nada, hoy me parece mucho más atractivo, mucho más entretenido Mm. escuchar opiniones de diferentes sectores, ¿no? Bien. Podemos ir, si querés, a empezar Por favor, a escuchar y vamos a construir empezar desde con... ahí. el orden en el que vamos a reproducir los audios es el orden de que me llegaron los mensajes. Digo, para no priorizar a nadie, digamos, por otra persona. A medida que me fueron llegando, yo te los mandé, te los Ok. reenvié a Por orden de vos. aparición, no hay cuestiones conceptuales ahí ni que jerarquicen las cosas. Exacto, ¿No? exacto. Bueno, escuchamos el primer mensaje que Sí, tenemos. espera. Ah, Contexto. sí. Luli es una señora que trabaja en casa desde mi más tierna infancia, digamos, la conozco muchísimo. Ujú, Es una persona muy dulce y es muy religiosa. ujú. Entonces me pareció muy atractivo porque ella lleva una vida muy espiritual, Ajá, ¿no? Según lo que para ella es espiritual, ¿no? perfecto. Bien, vamos a escuchar a Luli entonces. Hola, ese recién llego a mi trabajo. Según mi criterio, lo que yo pienso, la espiritualidad, bueno, primero y todo, el espíritu que viene del espíritu. El espíritu es una fuerza activa que nos mueve, es el espíritu, ¿no? Y bueno, Está la afuera. espiritualidad, bueno, es como estar convencido de que crees en algo grande, en algo superior, y bueno, y que ese te da también sentido a tu vida o tener una conexión, eh, para que tenga una conexión con uno mismo, te da sentido o un propósito. Ok, fuerza activa. Una fuerza activa, como una representación de Dios uniéndolo todo y gobernando el universo. Sí, uniéndolo y gobernándolo, ¿no? Como cuando uno piensa, esto me remite a la primera inquietud filosófica, según algunos, el propio Aristóteles también, que decía que, bueno, los primeros filósofos buscaron, ¿no? Ante ¿no? Ese asombro ante el ser, es decir, ¿qué hace todo esto acá? ¿Y dónde estoy? Digamos, ¿qué es lo que me rodea? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? La siguiente pregunta, o que está, digamos, derivada de esa es, ¿de dónde vino todo y cuál es su principio fundamental? ¿No? Si vos pensás, una de las maneras de pensar la fuerza activa filosóficamente es esto, ¿no? De hecho, en Aristóteles aparece ese motor inmóvil como la causa incausada que mueve todo el resto de las cosas que se mueven en el universo. Sí, yo dije está fuera, pero en realidad no, porque ella dice nos mueve, o sea Ok. que no solo está fuera, también está dentro. Sí, el tema es que de dónde aflora, quizás es la cuestión, ¿no? Porque puede venir de afuera y atravesarme o traspasarme y moverme, ¿no? Pero yo reconozco que es algo que me viene, algo que me mueve, o que nos mueve, como dice Luli, ¿no? En cambio, otra manera de pensarlo es que esa fuerza proviene de uno, no proviene de mí y no proviene de afuera, ¿no? Cuando se habla del espíritu humano o del espíritu, muchas veces se habla del espíritu como fortaleza, como, bueno, Ella habla de propósito, sí, ¿no? Como trajo que, el sentido y trajo el propósito. O sea, hay varias cosas muy interesantes que trajo Luli. O como que sea, ella se siente parte de un todo, ¿no? eso, Y a través de su vínculo con ese todo encuentra el propósito en todo lo que hace. exacto. O no sé si en todo, pero sí es un, ¿no? Es un dador de propósito el hecho de saberse que uno pertenece a algo más grande y que la fuerza que a uno lo mueve viene de afuera, ¿no? O sea, ¿no?
da esa sensación, como que, ¿no? Ser parte de. Y ser parte de es una manera de estar en el mundo, ¿no? Que uno podría preguntarse, en vez de sentir eh, un exceso de autoimportancia, ¿no? Si vos te sentís que sos parte de, ¿eso puede mitigar tus tendencias narcisistas o egocéntricas? Es una O forma de regular al ego, decís. podríamos pensar, o no. ¿Qué te parece? Me gusta, sí. ¿No? Eh, Así que aparece esta cuestión de... Ella es muy buena persona. Ah, pará, pero cuando vos decís buena persona, ¿a qué te referís? A que me cae bien. Ok. Pero por algo te cae No, bien. ¿Qué atributos ves en esa persona a través de sus es acciones y actitudes? es buena madre, es una persona responsable. Yo trabajando la conozco de toda la vida. Es una, no sé, es amorosa, qué sé yo. Mm, Es un ser que me gustaría que en el mundo hubiera más como ella. Ajá. Ok. Mira qué interesante. Porque aparecen las valoraciones, ¿no? Y entonces aparecen los valores. Y apareció propósito y sentido antes, y esa pertenencia a algo más grande, pero en el fondo también está el tema de los valores. ¿Querés que escuchemos algún otro más? A ver si nos complementa y de qué manera lo hace. Sí, ¿quién viene ahora? Laura. Ah, Laura es, es divina. Laura es eutonista. Ella se trabaja con el cuerpo. Ujú. Y le pedí porque tiene una forma, ella es como muy etérea, no sé cómo decirlo. Es tan... eh, escuchémosla. Bien, parece que a veces cuando alguien ve esa espiritualidad en otra persona, también se le acaban las palabras, ¿no? Ahí vamos. Es la espiritualidad para mí, en principio, una práctica de presencia, una práctica cotidiana de agradecer estar viva, de agradecer tener esta vida para realizar algo acerca del bien para mí misma, para mi familia, para mi estado, pero pensando en que y sintiendo que esto se expande para muchos, que cuando una persona puede estar en una coherencia interna, su estado vital, su estado de conciencia aporta a los demás. Entonces, la espiritualidad es una práctica del estar presente, del estar en el cotidiano atenta a detalles. Puede ser un rasgo personal mío, pero también es algo que te invito a pensar, que tiene que ver con mirar a tu alrededor y agradecer. Agradecer el techo, agradecer el entorno, agradecer el aire limpio y sentir que eso es algo que se expande y se comparte. Los alimentos, el dormir, los animales de compañía, las personas que están a nuestro alrededor, todas quedan bajo ese impacto cuando nosotros logramos estar en un estado de amor y amor expansivo y coherente para estar juntos. También dan ganas de morfársela. ¿No? ¿Cómo aparece la cuestión del amor, que es complejísimo para dimensionar y eh, para traer y pensar, pero no por eso implica que hay que renunciar al desafío, ¿no? Eh, Práctica y presencia es lo primero que apareció, ¿no? O sea, acá hay una cuestión de hábito, ¿no? Yo me quedé con coherencia. Ajá, bien. A ver, A mí se me trazó, no sé, voy a poner palabras en la boca de ella que ella no dijo, a ver. pero a mí se me trazó cuando habla de coherencia, porque aparte lo dijo 2 veces, Sí, una línea que conecta lo que pensás con lo que haces, ¿no? Como ¿viste? Que habla de hacer el bien, sí, pero habla desde la coherencia. sí. Está bueno eso, porque es una palabra clave porque, por un lado, a muchos
se supone que psicológicamente nos gusta sentirnos coherentes. O sea, es algo que valoramos. Está este concepto de disonancia cognitiva, ¿no? Que cuando uno eh, no puede entender o aceptar bien determinadas cosas, que le hace ruido, un ruido personal en términos de quién estoy siendo, cuando pienso, cuando aparece esto que vos llamás incoherencia en un punto, ¿no? Como la contraparte de la coherencia. Y esa disonancia de alguna manera trata de resolverse a través de algún tipo de racionalización o de algún tipo de acción, ¿no? Pero entonces la coherencia en un punto es algo que si uno se siente coherente, se siente más allá de que sea posible serlo o no, o serlo siempre. Eso es otro tema, en todo caso, ¿no? Pero uno dice, si yo me siento coherente en un punto, estoy en paz conmigo. Es una manera de estar tranquilo con quien soy, ¿no? Y hacer el bien. Y a partir de ahí, bueno, todo esto que puedo estar haciendo y dando está en línea conmigo, de modo que conecta, ¿no? Quizás hasta mi voluntad, ¿no? Lo que quiero, ¿no? Pero no solo para mí. Entonces lo que quiero también para los demás, ¿no? Aparece la cuestión de la voluntad. Pero desde uno, ¿no? Porque ella lo primero que menciona es presencia. Sí. Y habló de atención, atento a los detalles, ¿no? Esto me hace acordar ¿viste en los aviones? Que en el safety, cuando te hacen las normas de seguridad, que te dicen, cuando cae la máscara de oxígeno, tenés que primero ponerte la voz y después ayudar a quien tenés al lado. Sí. ¿No? Creo que ella, esto trae el tema de la presencia y la coherencia para hacer el bien, ¿no? Como una forma primero de, desde uno, poder ser expansivo. ¿Te acordás que Luli era como al revés, digamos, ¿no? O no sé si al revés, pero es otra perspectiva, digamos. Una perspectiva de esa fuerza que viene de afuera y que me mueve, o que me inspira, ¿no? Y acá es yo presente, con atención, con conciencia, ¿no? En una coherencia que emerge de mí hacia afuera. Es más expansivo y Luli a veces es más receptiva. Ajá. ¿No? Sí. Y podrían complementarse ambas, maneras de vivir la espiritualidad, digamos, ¿no? Claro. Es muy interesante esto, ¿no? De que desde uno se expande, que también eso dice Laura, ¿no? Hay una expansión pero que surge de uno. Pero uno, en estado de presencia y coherencia, también ya está siendo un bien para los demás. Imagínate que en la presencia uno puede escuchar, estar atento al otro. En la coherencia uno no tiene un grado de distrés o ¿no? el estrés negativo que te quita atención o que te hace percibir lo que te rodea como algo amenazante, o que es la típica respuesta de cuando uno no conecta o percibe con alguna cuestión amenazante. Entonces, si yo no te veo como amenaza, si yo no te veo como algo que me inquieta, y mantengo coherencia en el sentido de estar en cierto eje. Violenta, porque una persona que no es coherente entre lo que dice y lo que hace genera una violencia. Sí. O sea, desde cómo te atraviesa emocionalmente el sentirte o no coherente y el serlo, y a la vez ese serlo es cómo te está percibiendo el otro. Si el otro no te ve coherente, en un punto también vos estás apareciendo ante el otro como alguien que puede generar dudas, sospechas. Ahí te ponen un poco en guardia, ¿no? No estás transmitiendo esa tranquilidad al otro, quédate tranquilo que acá no va a pasarte nada malo, ¿no? Simplemente por una cuestión de ser coherente o no. Es como hablábamos en el programa anterior sobre la meditar, ¿no? Como es adentro es afuera. En tanto uno esté organizado internamente, se organiza el afuera, ¿no? Tal cual, bueno. Y también esto me trae a la ética del amor propio que hablaba Sabater, porque si uno parte de sí mismo,
y puede como mantenerse en ciertos parámetros, no requerirá, primero, como decimos, no puede no tornarse entonces amenaza ante los demás, puede percibir a los demás como alguien no amenazante, puede mostrar cierto tipo de, en vez de estar desde la carencia, derramar, ¿no? Desde el desborde de sí mismo en generosidad, en acercamiento, en posibilidad, ¿no? Pero porque justamente está colmado. Esa es la sensación que transmite Laura en persona. Ok. Que desborda esto. Y fíjate que habló de algo muy importante, que puede ser, viste que hablamos de los rituales tantas veces, Sí. rituales como el agradecer. Que tenemos rituales, tenemos en el programa, no en el próximo, en el otro. Ok. Así que hay cuestiones que tienen que ver con, que lo hemos hablado algunas veces. El señor va a inaugurar una sección nueva en el canal. Así que estoy abierto a que la gente se sume y yo voy a estar muy agradecido, voy a estar con rituales de agradecimiento para todos. Agradecimiento, bueno, es parte de un ritual, ¿no? Y está bueno, si vos, ¿qué te pasa a vos si juntás atención a los detalles y agradecimiento? ¿Cómo lo juntás? En un ritual. Lo primero que me surge es calma. Ajá, ¿por qué? Atención en los detalles me evoca presencia. Como decía Laura recién, sí. Y me dijiste, atención a los detalles Y el agradecimiento. Y agradecer es algo que no tengo del todo. Es algo que es un tema profundo para mí porque lo descubro de grande. El valor de agradecer, ¿no? Yo vengo de una familia religiosa, ¿no? Entonces siempre la práctica está el agradecimiento, ¿no? Y como eso me generaba fastidio y nunca me encontré cómodo en los contextos, digamos, yendo a la iglesia y todas esas cosas, es como que el agradecimiento lo tenía atribuido a algo religioso en boles, digamos, ¿no? Y no hace mucho que descubrí que en realidad el agradecimiento no es solo para aquel, digamos, que lee la Biblia, ¿no? O sea, la religión que sea, ¿no? Sí. El hábito de agradecer de forma cotidiana nos hace vivir mucho mejor, ¿no? Enmarcados en una realidad más amena, más resiliente. Si uno parte del hecho de que, no sé, yo tengo 55 años y ¿qué lograste en los 55 años? Bueno, en principio estar vivo. ¿No? Que, bueno, ahora voy a hacer un paréntesis, si te parece, porque ahí quiero agregar algo y después si querés seguir con tu apología del agradecimiento. Cicerón escribió un tratado sobre la senectud. ¿Senectud? Sí. La senectud. Me encantan las cosas que traes. La senectud. Le escribió a los 62 años más o menos, creo, ¿no? O sea, el tipo se consideraba viejo. O sea, y para la época, digamos, ¿no? Eso quizás cambió un poquito, se estiraron y se corrieron algunos números.
¿no? De la edad cronológica. Y decía que uno de los mayores méritos por los cuales uno puede reivindicar la vejez justamente era el mérito de haber llegado a esa edad, el mérito de estar vivo. O sea, ¿por qué? Porque un montón no llegaban. Y uno dice, la juventud es lo mejor del mundo. Sí, pero todo el mundo quiere llegar a viejo, decía. Y después llegas a viejo, pero la vejez es donde quería llegar, ¿no? Entonces, empezar a también darle lugar, ¿no? Digo, esto que vos dijiste, o sea, no estamos diciendo que a los 55 seas viejo. No estamos diciendo. No, pero llegar vivo es un mérito. Sí, exactamente. Es un mérito. ¿Y qué otra cosa tenés para agradecer a los 55, además de haber llegado a los 55? Muchísimo. Muchísimo. Pero me salgo del programa. Ok, otro día hacemos el programa Los agradecimientos de Ezequiel. Muchísimo. Okay. Me siento una persona muy, muy afortunada. De muchas formas. Bien. Bueno, si de eso hacemos un ritual cotidiano, y si tenemos en cuenta, porque uno dice, ¿qué agradezco? ¿No? Muchas veces te puede pasar eso. Che, ¿qué agradezco? Me pasa, por ejemplo, ahora me viene esto de la edad, porque he tenido varias charlas en relación a que hay gente que le pesa la edad, ¿no? Y tiene dos caras, digamos. Cuando uno, tal vez la edad pesa, me imagino, para alguien que siente que no quemó etapas, decían antes, ¿no? Que no vivió su vida como la tenía que vivir. Pero cuando la viviste como digamos, sin demasiados arrepentimientos sobre las cosas que hiciste, sí. Capitaliza el espíritu. Estoy mezclando dos palabras. Capital y espíritu. Oh, no. Se autodestruirán en 5 segundos. Enriquece el espíritu. La edad te enriquece el espíritu. Se vuelve más complejo, más sabio, más ¿no? Te hace vivir mejor, digamos. Ok. O sea, hay un aprendizaje de la vida, ¿no? Si a mí me decís, ¿querés volver a tus 30 años? No. No volvería a mis 30 años. No, me encanta tener 55 años con todo lo que aprendí en los últimos 25 años, ¿no? Claro, claro. Qué importante, porque muchas veces no se aborda esta cuestión del espíritu encarnado en un cuerpo de una edad determinada, ¿no? Porque por lo general el espíritu se parece con la cuestión espiritual. Sí, como gracias algo... a tu amigo Platón que lo separó de la carne. ¿No? Claro. Bueno, pero está esta idea de que en esa separación de la carne, de justamente para darle esos atributos de lo no perecedero, lo eterno, lo inmutable, que tiene un montón de problemas filosóficos alrededor, justamente para separar, ¿no? Lo que, ¿no? La materia como algo que aparece y desaparece, ¿no? Se engendra y perece. En cambio, lo espiritual tiene esa connotación de atemporalidad, ¿no? Y atraviesa muchas veces la identidad, ¿no? Que uno cree que, ¿no? Es decir, de hecho hay un montón de palabras. Muchas veces en algunas clases de filosofía yo les digo, cuando vos le decís a alguien que lo querés o que la querés mucho, ¿qué le decís? ¿Te amo con todo mi cuerpo o te amo con toda mi alma? Qué interesante. ¿No? ¿Y qué connotación tiene ya cuando la escuchás? ¿No? ¿La frase? Claro, decís, te amo con todo mi cuerpo. También un amor sexual, carnal, digamos. Bueno, ya te estás, ¿no? Digo, ¿y no puede haber un amor amistoso de te amo con todo mi cuerpo? ¿A mis amigos los amo con todo mi cuerpo? No, o también ¿A mi puede mamá, ser, a mi papá? ¿Sin el hipo? Te amo con toda el alma y que sea sexual también. Sí, pero fíjate que el primer punto, ¿no?, en el que recalás cuando pensás en amar con el cuerpo es sexo, ¿no? O sea,
ahí están las separaciones culturales, ¿no? Que nos atraviesan desde paradigmas. Que uno dice, ¿por qué uno va hacia un lado y otro al otro? Ahora, lo interesante de lo que estamos viendo acá es que personas que no son gurúes, comparten este plano con nosotros, que ahora vamos a seguir escuchando más, te dicen cómo viven en lo cotidiano y en su sentir, en el cuerpo, cosas que por lo general en lo lingüístico aparentemente están por encima, por afuera, ¿no? Desde un lugar, en otro plano, ¿no? Pero sin embargo hay mínimamente esa conexión. ¿Conexión con qué? Con tu encarnación terrenal aquí y ahora, ¿no? Y cómo esas experiencias corporales fantásticas, en algunos casos, que ahora vamos a escuchar algunos más, tienen que ver con lo que uno separa tradicionalmente más del cuerpo, que es lo espiritual. Pero ¿dónde se vive? En el cuerpo, ¿no? ¿Querés que escuchemos uno más? Claro. ¿Quién? Vamos con Viviana. Viviana es artista plástica, sí. tiene 50 y algo, es docente, también es muy religiosa, muy devota, y es una dulzura de persona también. Todas las personas que convoqué para hablar hoy son personas que me resultan deliciosas, ¿no? Como Ujú. las personalidades. Ok. ¿No? Ahí aparece también cierta idea de, no voy a hacer una interpretación psicológica de esto, pero uno puede decir, che, vamos a hacer un programa de espiritualidad. Bueno, a ver, vamos a traer personas espirituales. ¿Y qué hace a su espiritualidad? El ser dulces, el ser amorosa, ¿Qué cualidades? ¿no? Esto desde Ajá. tu Sí. intención, ¿no? Bueno, vamos a escuchar entonces a Vivi. La espiritualidad, creo yo, es la capacidad que tienen los seres espirituales que les permite relacionarse con lo espiritual. Específicamente con Dios, eso al menos es lo que yo creo. Los seres humanos todos somos espirituales, o sea, todos tenemos posibilidad de alcanzar esta relación con otros seres espirituales, porque somos de manera innata desde el nacimiento, tenemos cuerpo, tenemos alma y también tenemos espíritu. Ahora, lo que trasciende es el espíritu. Las habilidades espirituales nos permiten comprender la noción de infinito, de eternidad, aunque no podamos experimentarla en su totalidad, pero podemos llegar a comprenderla. Nos hace libres, nos permite tener libre elección y control sobre el instinto. Nos hacen tener la posibilidad de relacionarnos con el ámbito de lo espiritual que de otra manera no sería posible. Ok. A mí lo que me gusta a veces es cuando escucho las ideas, ¿no? de la gente sobre estas cosas. En este caso, por ejemplo, es cómo hay ideas, ¿no? Porque en este caso la idea de lo espiritual atravesando los criterios propios, ¿no? Eh, que en realidad uno podría decir más que son creencias más que ideas. El otro día escuchaba esa diferencia entre ideas y creencias. eh, que si no me equivoco le hacía Ortega y Gasset. Y decía, las ideas son propias, las ideas las cocina uno, tiene que ver con el desarrollo del propio criterio, un proceso reflexivo, ¿no? De uno mismo. En cambio, las creencias no son nuestras, ¿no? Tienen que ver con lo que fuimos absorbiendo y de alguna manera compramos como verdades y nos quedamos ahí porque nos hacen bien, nos gustan, estamos cómodos, ¿no? ¿A qué voy? Que lo que escucho muchas veces es en esto que estamos viendo, como lo que nos comentaba recién Vivi, es creencias ¿no? que están quizás en el platonismo o en algunas corrientes cristianas, ¿no? O fíjate que ella separa
cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y en Platón teníamos las 3 almas: el alma racional, el alma volitiva en el pecho y el alma instintiva, si se quiere, ¿no? En la parte baja del cuerpo. Digo, lo ubicaba, ¿no?, de distinta manera, pero también había una jerarquía. Y aparentemente, por lo que yo escucho acá, espíritu es algo más elevado, ¿no?, que alma. Alma puede ser un puente entre uno y el otro. Ella separa espíritu y alma. Claro. Y hay gente que no, hay gente que lo espiritual y el alma pueden ser la misma cosa. Porque ella dice lo que el espíritu es lo que trasciende. Ujú. Y habla de que la espiritualidad es inherente a nuestra naturaleza, Sí. como que es parte. Yo sentí algo que me vuelve de Lully, como una integración con el todo. Ujú, ujú. Me gustó que, a pesar de que habla desde creencias, dice, esta es mi forma de creer, no está diciendo esto es así. Claro. Y nos permite, ¿sabes qué? Lo que habla, que es muy interesante, es esto, de si somos todos espirituales, está la posibilidad de relacionarnos espiritualmente, ¿no? Ahí va. ¿Qué tipo de vínculo tenemos con aquellos otros a quienes consideramos seres espirituales? Si está en la naturaleza humana el ser espirituales, ahí hay una ventaja que tenemos, si se quiere, ¿no?, un fuego interno que nos permite conectar con los demás gracias a eso que somos, ¿no? Y por otro lado, esta cuestión que muchas veces y en distintos ámbitos, incluso en la teología y demás, aparecen, que es ese ser desgarrado que somos los humanos, que somos finitos pero con anhelo de infinito, ¿no? Este anhelo de eternidad y a la vez saber que somos, ¿no?, que tenemos una duración determinada en lo que implica la vida que tenemos. Por eso después viene esta cuestión de si lo espiritual trasciende lo físico o no, y la necesidad o posibilidad de que ello ocurra según las doctrinas religiosas o espirituales, ¿no? Me gusta mucho que voy a poner palabras en boca de ella que ella no dijo, ¿no? Pero Ok. tal vez Que es como te llegó a vos. Sí, sí. Que habla como desde un lugar de trabajo. Mm. Si bien dice que todos somos espirituales, también lo presenta como, no como algo espontáneo. ¿Viste que dice en un momento, habla de la libertad y la posibilidad de, no dice inhibir el instinto, dice regular, de autorregularse, lo que escuché yo, ¿no? Sí, ok. Y lo pone en el contexto de libertad. O sea, lo espiritual como libertad, eso es un concepto muy frankliano, de Víctor Frankl. ¿Te acuerdas que cuando estuvo Sol Rivera nos habló de Víctor Frankl y alguna vez hemos tocado algo, ¿no? La idea de que somos seres espirituales, según Víctor Frankl, en un punto está muy anclado en esta idea de que ser espiritual es ser libre, ¿no? Después podemos encontrar quizás otras ideas, no sé, desde un estoicismo o desde algunas otras corrientes filosóficas que típicamente contraponen el ser espiritual con el no sucumbir, ser libres, pero libres de los propios instintos, de la parte animal de quienes somos. Ahí está el desarrollo. Ok. Un desarrollo, un despliegue, ¿no? Y eso creo que es la manera que tenemos los humanos, más cercana, si se quiere, a poder satisfacer un poquito al menos este anhelo de eternidad, de infinito, ¿no? De no quedarnos en la circunstancia o en lo que fuera que nos está
amarrando y movernos hacia algo, ¿no? Hacia algo más. Ese anhelo y esa posibilidad también, Claro. ¿no? El que habla de eso con anhelo, capaz que no puede conectar, no se puede sentir parte del universo. Claro. Tiene que ser también posibilidad, ¿no? ¿Te parece que escuchemos el siguiente audio? Sí. ¿De quién es? De Mule. A Mure la conocemos. Ha sido Es visitante. bailarina Ujú. y es profesora de Butó, de danza Butó. Danza Butó. Sí. A ver. Podés conocerla en el video que hicimos sobre canalizar la libido. Eso. Muy bien. Una persona muy sensible. Bueno, acá somos todos sensibles. Somos todos ¿no? sensibles. Los interoceptivos Somos sensibles y siempre le damos bienvenida a las personas sensibles. Agarré el libro El Principito, hice una selección del momento en el que el Principito se encuentra con el zorro. Resulta que el zorro vive en zona de trigales, pero él no come pan. El trigo es inútil para el zorro. Los campos de trigo no le dicen nada y eso es triste. Pero los cabellos del Principito son dorados. Y si lo domestica, el trigo dorado hará que lo recuerde y amará el ruido del viento en el trigo. Entonces le pide por favor al Principito que lo domestique. Y domesticar implicó presencia, ritos, paciencia. Entonces, cuando antes el Principito era un jovencito igual a 100.000 principitos y el zorro parecido a 100.000 zorros, pasaron a ser uno para el otro únicos en el mundo. Y cuando el Principito tiene que partir, el zorro llora. El Principito le dice, pero sufrirás y no ganarás nada. El zorro responde, sí, gano, debido al color del trigo. Y le dijo que vaya a ver a las rosas, para darse cuenta que la suya es única en el mundo. Luego de que fuera a ver las rosas, el zorro le regaló un secreto. Solo con el corazón se puede ver claramente. Lo esencial es invisible a los ojos. Y de esto lo que puedo decir es que la espiritualidad tiene un método que implica un compromiso y un desapego. ¡Wow! ¿No? Nos llegó al Principito, maravilloso. Siempre obra, ¿no? tan disruptiva, Mure, ¿no? Sí. Sí. Fabulosa. Compromiso y desapego. Qué interesante par, ¿no? Como método. Fíjate, habló de un método espiritual, ¿no? ¿Será para desarrollar al espíritu, para acercarse, ¿no? No sé, pero aparece esta invisibilidad, lo importante como algo invisible. Bueno, muchas veces lo espiritual se asocia a lo invisible, ¿no? Aquello, a lo intangible, ¿no? Lo que se escapa de los sentidos, ¿no? Me gusta mucho la imagen esta del trigo y el pelo del Principito, ¿no? Cómo se fusionan, ahí hay una fusión con el todo también, ¿no? Sí. Como una cosa, como todo está conectado. Todo está conectado y cuando uno encuentra la conexión, ahí es cuando las cosas que pueden ser triviales se vuelven únicas, ¿no? Eso me parece muy interesante y quizás sería bueno pensar ¿no? Este par, este binomio entre compromiso y desapego, ¿no? Porque pareciera, ¿no? Me suena el yin y el yang un poco. Digo, compromiso es lo que me atrae, me convoca, ¿no?
Y el desapego es lo que me separa, ¿no? Me distancia. Sí. Digo, ¿cómo es ese juego, ¿no? En ese método del desarrollo espiritual, ¿no? Me dejó pensando. El equilibrio entre compromiso y desapego. Mm. Maravilloso. Es como ella entra ya en el terreno de lo práctico, ¿no? Del Exacto. movimiento. Claro, como habla de método, ¿no? Interesante cómo podemos desarrollar o llevar a, ¿no? Despertar la espiritualidad desde ese lugar de empezar a mirar cómo es ese equilibrio, ¿no? Cómo están estas fuerzas, cómo juegan estas fuerzas en nosotros de compromiso y desapego. Si tienen un tiempo, si tienen un efecto recíproco, ¿no? Creo que habría un montón de ventanitas y de puertas ahí. Me parece a mí, o estamos pasando hacia la acción. No, me parece que estamos pasando hacia la acción, ¿no? Arrancamos con esta idea de pertenecer a algo más grande, a algo infinito, algo cuya fuerza nos atraviesa. Como es más heideggeriano, ¿no? Como el ser arrojado al mundo. Estamos Sí. expuestos al espíritu que lo une todo, somos parte del todo. Sí. En ese sentido es más hegeliano en todo caso, que ¿no? El espíritu en su desarrollo implica todo lo que ocurre, ¿no? No distingo si son los audios o es mi cabeza en el proceso de comprender lo que está sucediendo, que siento que vamos como hacia de lo pasivo o contemplativo, porque tal vez la palabra pasivo es Ok, o receptivo, como has dicho, ¿no? Receptivo. Lo receptivo. Sí, de lo receptivo a lo proactivo. Para hablar de capital humano. Claro. Capitalizar el espíritu. Byung-Chul Han te retaría. Sí, estoy haciendo una broma. Eh, No adherimos al capital humano, no. No, exactamente. Acá la cuestión es, sí, parece que estamos, ¿no? Pasando de esta fuerza que nos atraviesa y ¿no? Que nos une a algo mucho más grande, a esta cuestión de estar presente, ¿sí? A esta cuestión de poder agradecer, a esta cuestión de conectar con los demás y reconocernos como seres libres, y además libres de nuestros propios instintos, ¿no? Estas cuestiones más del aspecto animal de lo humano, ¿no? Uh-huh. Que no tiene que ver quizás tanto con el sentir, sino más que nada con el no poder discernir y sopesar ciertas cuestiones que a uno le permiten elegir, ¿no? Claro, el salto entre reaccionar y responder. Exactamente. Exacto. ¿No? Y llegamos a esto que nos traía Miur de un método que tiene, ¿no? Tener el equilibrio entre compromiso y desapego en la acción, ¿no? La regulación. Sí. Así que, si te parece ahora, escuchemos. ¿Quién? Sí. Es Roberto. Roberto es empresario porteño, es de la colectividad, tiene mi edad. Tal vez es un tipo que yo lo conozco, es un tipazo, lo conozco de toda la vida. Es un tipo que en la calle no dirías que es alguien espiritual. Ajá. Sin embargo, y por su discurso también no está asociado a lo que, viste que hay una idea de lo que es lo espiritual. Una cuestión estereotipada, así como... Sí, exacto. Ajá. Sin embargo, él fue compañero mío del secundario, y fuimos vecinos de chicos, así que lo conozco mucho hace mucho tiempo. Y es un tipo que me ha transmitido cosas muy valiosas en la vida. Y desde ese lugar lo convoqué para que me diga qué es lo espiritual para él. Bueno, está bueno ver que viene de ese lugar, ¿no? Justamente, y no de los lugares más típicos que esperamos encontrar. Bueno, ¿vamos a escucharlo? Sí. La espiritualidad es la capacidad de conectar con uno mismo y con los demás.
tener una conexión con la naturaleza y con esa fuerza superior que quizás no sabemos bien de dónde viene. La espiritualidad te ayuda a tener valores éticos y morales, poder tener la capacidad de autorreflexión. Ser una persona espiritual te da valores como la compasión, la empatía y la paz interior. Bueno, ahí está, ¿ves? Robert es un tipo súper práctico, Mm, resolutivo. muy directo en sus apreciaciones, ¿no? Sí. O sea que hay como, pero es mágico esto, o como que vamos pasando de lo contemplativo, ¿no? Como habías dicho De lo vos, receptivo, de lo receptivo a la pura acción, ¿no? ¿no? Pareciera que es así, ¿no? Fíjate que aparece esta cuestión vincular de la conexión con uno mismo, con los otros, con la naturaleza y con una fuerza superior, dice él, ¿no? Eh, y aparece Que fundamentalmente. abre la puerta a que eso existe, pero no pierde el tiempo ahí, ¿viste? Ajá, claro, es como es uno de los posibles vínculos, ¿no? Que están, no, tampoco ese mensaje tan breve no desarrolla, ¿no? Quizás si esa fuerza Sí, superior. eso es un poco culpa mía, que yo a los que mandan audio les digo 1 minuto y medio, por favor. ¿No? Pero aparece, ¿no? Trae cosas fundamentales, trae los valores y fundamentalmente el valor de la compasión, de la empatía. Y que trae paz. O sea, fíjate, yo a la hora de escuchar eso digo, él siente paz, o sea, evidentemente debe, a través de valorar estos valores, él debe sentirse paz, pero también justamente con lo que decíamos antes, es, si yo estoy en paz, puedo también transmitir paz, Mm, ¿no? Estas cuestiones de conexión son fundamentales a cómo uno esté. conexión. Cómo estoy puede ayudar a estar o no receptivo de tu paz, o de tu compasión, o de tu empatía, o ¿no? de tu presencia. ¿No? O sea, está afectando un poco el cómo estoy yo para ver cómo te recibo y qué te transmito, ¿no? Desde ese lugar. Él hace una distinción entre ética y moral. Sí, ¿Qué, ¿podés abrir eso? sí. A ver, la ética en definitiva es una rama de la filosofía que se encarga de investigar, dilucidar acerca del comportamiento humano como ser libre, ¿no? ¿no? Que puede decidir sus acciones, cuáles son buenas y cuáles son malas, ¿no? Qué acciones son correctas, qué acciones son incorrectas en un punto. Ahora, la moral es como una bajada, ¿no? La moral tiene que ver con un contexto concreto, cultural, o por eso tenés la moral cristiana, la moral de los piratas, la moral de... ¿no? O sea, los grupos humanos tienen una moral, Ok. ¿no? Como que tiene que ver con una cuestión de una bajada. La ética es más desde una mirada más abuelo de pájaro, como disciplina filosófica, si querés, ¿no? Igual en un punto las dos significaría un poco etimológicamente a lo mismo. Ética viene de ethos, que es costumbre, pero también carácter. O sea que acá es muy linda esa riqueza que se da en la lengua griega, ¿no? Porque tiene que ver conmigo y con mi pertenencia a un grupo, ¿no? Costumbre y carácter. ¿No? Cómo ese carácter se moldea en función de dónde estoy, con quiénes, y cómo yo también participo de eso, ¿no? Y la moral es mores, que es costumbre, ¿no? Más de extracto latino. Entonces, tiene que ver con cómo nos vinculamos desde lo que acostumbramos a hacer juntos, que muchas veces también va marcando el camino de lo correcto e incorrecto, ¿no? ¿Sabés lo que me parece importante también de lo que trae Roberto? Esta cuestión de la paz. La paz muchas veces se asocia a un estado de ánimo, que es la aceptación. Mm, ¿No? Cuando te dejas de pelear con las circunstancias. Especialmente con aquello que no puedes cambiar, porque muchos de los problemas de Guillermo traían, la sabiduría estoica lo tenía bien claro, es poder separar qué está en mis manos y qué no, para en todo caso ocuparme de las cosas que puedo cambiar.
y soltar las otras, digamos. Querer, ¿no? Y sobrepasar esos límites es fuente de sufrimiento en un punto. Ujú. Así que si te parece, escuchamos ahora a Silvio. Silvio es otro empresario, pero internacional. Él vive en Estados Unidos ya hace muchos años, se dedica a las telecomunicaciones, se la pasa viajando por todo el mundo y es un tipo que le ha ido muy bien y trabaja mucho en relaciones, ¿no? Organizando reuniones, uniendo países, vendía los cables submarinos, viste, que van por... Claro, los que conectan la internet del mundo. Eso. Y tal vez es un perfil más cercano a Roberto, ¿no? Es un tipo muy resolutivo y muy inteligente. ¿No? Ponelo. A ver. Qué interesante, ¿qué es la espiritualidad? ¿No? Para mí es buscar algo con qué sentido, lo que estás vivo, ¿no? Eso que te hace pensar. ¿Para qué estamos acá? Conectarte con uno mismo, con la gente que querés, con Dios, cielo, con vos, ¿no? Muchas veces Intimidad. pensé que era parte de la religión, que era a través de la religión, pero de grande creo que la encontré en varios lugares, caminando por el mar, saliendo a caminar, haciendo ejercicio frente a la playa, en el campo, en el monte, en lugares donde menos te pensás, también en la iglesia, sí. Hay gente que recita, a veces meditas, a veces rezás y la encontrás. Creo que es fundamental. Al final es lo que te hace sentir vivo, de verdad. No andar como un zombie por ahí, tener el alma despierta. El alma despierta. Mm. Él lo lleva más al terreno de la intimidad, ¿no? Ujú. Fíjate que evoca momentos de soledad, Ajá. como de un encuentro, Consigo. pero consigo. Sí. Él habla del sentido de la vida, ¿no? Es como de encontrarle el sentido ahí, a la espiritualidad. Sí. Bueno, otra vez aparece y en Víctor Frankl típicamente, ¿no? El hecho de que seamos seres espirituales implica la posibilidad de encontrar sentido, ¿no? También somos unos seres muy particulares nosotros, ¿no? En este que hablábamos alguna vez de el Dasein, que somos ese ser ahí, en ese momento histórico, en un espacio simbólico, con una cultura determinada, ¿no? Que sabe que va a morir y ¿no? Se sabe finito y tiene que ver de qué manera vivir. Se sabe finito. Se sabe finito. Te lo digo con voz gruesa. Claro. Se sabe finito. Cuestión de que ¿no? El sentido de la vida aparece como algo importante, ¿no? Como que algo que se necesita buscar. Y hace un rato vos hablabas de lo que yo traduje en mi cabeza como satisfacción con la vida, ¿no? Cuando hablabas de tus 55, ¿no? O sea, el nivel de satisfacción con la vida es una de las cosas que uno más interesantemente podría explorar para ver cuán preparado está para lo que resta, ¿no? O lo que va a venir, ¿no? De hecho, el otro día estaba también en una clase hablando de estos temas y somos seres que nos preocupa el futuro, pero porque justamente aparece esa conciencia de finitud, esa conciencia de ser mortales. Si no, no nos preocuparía el futuro. Si te lo pones a pensar, ¿no? Porque el sentido muchas veces tiene que ver con un futuro donde, o sea, hacia dónde me dirijo. Y la pregunta no tiene que ver con el pasado. Tiene que ver con, a partir de ahora, en este momento, a dónde voy a ir, ¿no? Voy a ir, hacia dónde me voy a dirigir, qué rumbo voy a tomar, qué camino. O sea, qué cosas voy a hacer, ¿no? Si bien, ¿te acuerdas del famoso discurso de Steve Jobs?
que él decía, Que se hizo viral. el que se hizo viral, que decía que contando, ¿no? Contando hacia atrás, no sé, determinados hitos y cosas, él podía encontrar sentido. En realidad, el sentido siempre va hacia adelante, ¿no? Sí, hay un video de Bilinkis Sí, muy bueno justamente que habla de eso. que desmiente eso. Yo no estoy muy de acuerdo con Bilinkis. Yo ¿En esto? creo que es las dos cosas, no es o una u otra. Ok, sí, en un punto porque uno puede como... A ver, está bueno esto que traes, porque el camino no es solamente el único que tengo por delante, ¿no? O sea, yo también tengo la capacidad y la posibilidad de mirar hacia atrás y decidir mi camino hacia adelante a partir de los últimos pasos que di o de determinados pasos, ¿no?, que vengo recorriendo. Imposible es deshacer la memoria, ¿no?, de lo vivido, ¿no? Entonces quizás el sentido desde ahí sea más fácil encontrarlo, ¿no? Quizás se trate de una discusión de desde dónde estamos discutiendo la cuestión del sentido, ¿no? En un punto, creo que el sentido, como seres espirituales que somos, y por eso podemos y necesitamos buscar y encontrar sentido, eh, implica un porvenir. Pero eso no necesariamente excluye la necesidad o la posibilidad de ver hacia atrás y ver de dónde venimos, ¿no? Sí. También a mí en la intimidad del relato de Silvio encuentro algo interoceptivo. A ver. Porque él habla del mar y habla de momentos en los que, estoy poniendo palabras que él no dijo. Sí, Ujú. Es la tercera vez que lo haces. Sí, pero bueno, es lo que leo entre líneas, digamos. Como la conexión con la vida, Sí. ¿no? Siento que en algún momento como que se encuentra a sí mismo desde el acto de presencia, ¿no? Y usa la naturaleza como... Es como un anclaje. Es como, ¿viste lo que vos decías del celular cuando se te apaga, que te das cuenta que estabas metido adentro y te encontrás con el objeto? Sí, sí. Bueno, ¿cómo lo dirías para el que no vio ese programa? ¿Cómo lo explicarías? Cuando se rompe la transparencia de que uno está Sí. metido en una vorágine, ¿no?, maquinando, y de Sí. repente te parte un rayo, en el sentido metafórico, ¿no? Ujú. Y te encontrás con la vida latiendo. Claro. Creo que lo explicaste de la mejor manera, ¿no? O sea, ese mar, ese espacio que uno logra contemplar en los detalles, justamente, y ahí aparece ¿no?, lo que también ya nos habían dicho, esa presencia atenta que te permite justamente captar los detalles que si no pasarían desapercibidos, quizás tiene mucho que ver con eso, esta actitud, ¿no?, espiritual también de encontrar esa pertenencia, ¿no? Pertenencia a lo que nos rodea, y especialmente en la naturaleza, que es algo que cada vez está más ajena al ser bichos de ciudad, muchos de nosotros, ¿no? La conexión con seres queridos, con Dios, él habla también de Dios, y esos lugares donde uno puede, no hablé de lugares, ¿no? El mar es uno y la iglesia puede ser otro. Digo, la pregunta que me queda es, ¿cuál es tu lugar, cuál es mi lugar donde podemos tener ese momento de presencia, de conexión y de, ¿no?, conexión con nosotros mismos también, y desconexión de muchas de las cosas que nos tienen agarrados, ¿no? ¿Cuál es? ¿En dónde está? Porque quizás sería bueno hacer el ejercicio o el ritual de visitar esos sitios más seguido, ¿no? Estoy pensando un denominador común entre las personas que considero espirituales. Ajá. O sea, ahora estoy hablando de mí. Sí, claro. Que tienen entornos humanos
como más estables. Ujú. Familias, amigos, como si hubiera algo del vínculo con los demás. Bueno, que ya lo hemos hablado, ¿no? De que somos, Viviana decía, somos seres espirituales y nos conectamos con seres espirituales, ¿no? Creo, sí, me parece que, no sé, lo tengo que pensar mejor. Pero creo que hay una relación directa entre la espiritualidad y tener una familia, tener este compromiso para criar un hijo, un entender, digamos, que sos parte de algo que es más grande que vos. Mm. Bueno, en ese ser parte de algo más grande quizás es una de las fuentes donde podemos encontrar sentido, ¿no? E inclusive cuando se trate de, ¿no? Pues fíjate, ¿soy yo o soy yo y mi familia, mis amigos? De hecho, hablemos de comunidades humanas, ni siquiera si querés, eh, yendo a otros estratos, ¿no? De una fusión más mística con la naturaleza u otros planos. Digo, ya si sos parte de, en esos vínculos, ¿no? De empáticos, compasivos, amorosos, ¿no? Ahí ya aparece algo de lo espiritual. Esto choca de frente con mi idea de espiritualidad, que tiene que ver con mucho que ver con lo interoceptivo, A ver, ¿por qué? con el despertar de la conciencia del cuerpo. ¿Dónde choca? Bueno, no sé si choca, porque en realidad no es o una cosa u otra, pero nada, para mí siempre la espiritualidad estuvo vinculada a la percepción, digamos, Ujú, ¿no? La capacidad de percibir la conexión con ujú, el cuerpo y con el todo, con el afuera. ujú. Este, pero bueno, eso tal vez sea una impronta más individualista que tengo yo, ¿no? Con respecto a qué es la espiritualidad. No sé. Que creo que está bueno el planteo, o hacerse el planteo. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas Si veces. vos, antes de este programa, Sí, antes de pensar en este programa, si vos me agarrás la semana pasada sí. y me decís, me cruzás en la calle, me decís, Ezequiel, ¿qué es ser espiritual? Ahora diría otra cosa, digamos, ¿no? Por Ujú, todo lo que acaba de suceder, pero hubiera dicho hacerme consciente de mi cuerpo, de mis células. mm, Eso sería para mí ok. el camino espiritual, digamos. Claro, viste esta idea de lo espiritual como esa fuerza que te mueve, que quizás ni siquiera te preguntás si viene de dónde viene, digamos, ¿no? Es la que fluye en mí y a ella le quiero prestar atención. Sí, y por supuesto, desde ahí, por supuesto, para conectar Ok, con la afuera, ¿no? sí, Pero empezando por la percepción de uno mismo. ok. Que vimos que es un camino posible, ¿no? Arrancar desde uno y abrirse, ¿no? En ese sentido de apertura hacia lo que te rodea, ¿no? Eh, digamos, ahí creo que una de las cosas que vengo aprendiendo en lo que venimos conversando es eso, ¿no? No importa dónde arranca. O sea, la pregunta por ese arjé, ese origen, ese principio que traíamos, que se hicieron los primeros filósofos, quizás no es pertinente en ese sentido, ¿no? Eh, Porque en realidad todos estos temas, lo que dijeron todas las personas que hablaron hasta ahora, ujú, son todos temas que nos atraviesan a todos. Digo, no es que son exclusivos de... de ellos. Claro, Pero además hay un montón de palabras que están resonando. Y ahora, si querés, escuchamos el último audio. Pero conexión, valores, propósito, sentido, pertenencia. Todos tienen que ver con cosas que que creo que van en contra de lo que es aislarse, mm, ¿no?
Y quizás es un punto interesante que uno podría valorar a esta altura para decir, ¿es posible que rearmemos comunidades humanas, Ahí va. ¿no? Aislarse. Ahí está, ahí diste con la palabra. Porque entonces lo interoceptivo es justamente no estar disociado, ¿no? Sino estar integrado. Okay. Es no aislarse de uno mismo para poder conectarse. Claro. Esa cosa de excluyente, ¿no? Yo u otro, en lugar de yo con otro, ¿no? O de un nosotros. Ajá. Escuchamos a Ralph. Dale. ¿Qué tenemos nosotros? Mi escuela en Almagro, en Capital, se llama Lebenssinn. Es una palabra en alemán que se llama propósito, sentido de la vida. Mi esencia, gracias a mi esencia, mi cuerpo se formó gracias a mi esencia es mi alma, formó este cuerpo. Yo vine entonces acá a esta tierra con un propósito. Pero es así en general, así por lo menos entendemos, o lo entiendo yo. Nos olvidamos de esto en el comienzo y gracias al cuerpo, a nuestras emociones y pensamientos que nos hacen sufrir, dolor, resistencia, tendremos la posibilidad de reconectarnos con tu presencia para encontrar el espíritu o el propósito en nuestra vida. La espiritualidad es necesario, pero no es una salida, un escape. No debe pensar en iluminarme. No, debe recordarme que venimos, somos hijos de Dios, energía universal, la esencia, para aterrizar a esta tierra, en este cuerpo, descubriendo las dualidades, descubriendo los miedos, las angustias, las alegrías, los enojos, la emoción y la idea de querer controlar todo con la mente que puede controlar solamente la verdad y la otra verdad no, para descubriendo mi esencia a través de ese sufrimiento y acá volviendo a observar y dejarme encontrar con mi propósito en la vida. Ese es para mí el camino hacia la espiritualidad. Y esa es la espiritualidad que cada uno de ustedes y yo lo tenemos. Gracias por su escucha, su sentir y dejándose también estimular de reflexionar sobre eso que estuve diciendo. Eso no es la verdad, eso es mi verdad. Gracias, Ralph. Me vino a salvar. ¿En qué te salvó? Contanos. Y para un poco poner en palabras lo que te venía diciendo recién, ¿no? Como el proceso terapéutico de autosanación. Para mí la espiritualidad tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el autoobservarme. Claro. Y vos fíjate que digamos, ni que hubiera estado hecho a propósito, ¿no? Muchas veces hablamos de Byung-Chul Han, ¿no? Y esa negatividad que propone imprimir a nuestras vidas o darle lugar a nuestras vidas, en contra de esa positividad absoluta que está al servicio de la producción y de no parar nunca, de la actividad constante. Y uno de los puntos fundamentales que trae justamente como negatividad es el dolor y el sufrimiento, aquello que te lleva a parar, ¿no? O sea que acá aparece, vos fíjate que en lo que dice Ralph, esa energía universal, ¿no? Esa cosa divina que hace nuestra alma, nuestra esencia, y la importancia de que en el cuerpo uno siente un dolor que permite, ¿no? Empieza a construir esa vía de conexión o de reconexión con uno mismo, ¿no? Parte es un discípulo de Byung-Chul Han sin saberlo quizás, ¿no? O sea, desde la negatividad para... Claro. Observar, ¿no? Escuchar y escucharse, y a partir de eso encontrar sentido. Otra vez aparece sentido.
y recalco, creo que es muy importante esto de, uno dice, ¿cuáles son las manifestaciones de nuestra espiritualidad? Una de esas es la necesidad de encontrar sentido y la posibilidad y capacidad para hacerlo, ¿no? Otro punto, después de todo lo que estuvimos diciendo, acá trae algo muy interesante, que es el dolor. Pero eso no es hacer una apología del dolor y del sufrimiento para, ¿no? Del sacrificio, ¿no? Como para ser espiritual. No tiene que ver con eso. El sentido lo decís no desde lo teórico, sino desde la dirección. Sí, desde un hacia dónde caminar, ¿no? Que él también lo trae, el para qué. Y muchas veces el sentido del sufrimiento. Esto es muy frankliano, o sea, de Viktor Frankl, que es encontrar en el sufrimiento un sentido, ¿no? Acá Ralph lo trae desde el lugar muy concreto de dónde padecemos nuestros dolores, en el cuerpo. ¿Sí? Claro. Vuelvo. No tiene que ver con una apología del autocastigo para hacerme espiritual. Ahí yo creo que tiene que ver con otra cosa, que es lo que te quería comentar brevemente, ¿no? A principios, no creo que el 2002, hay un libro de Ken Wilber que es Boomeritis, que vos lo conocés, como que, ¿no? Habla de que la generación de los, no sé, de los 60, digamos, típicamente cuando afloró el hipismo y demás, o cuando se empieza a dar, después de la segunda mitad del siglo XX, una serie de ideas, corrientes de pensamiento y demás, que termina desembocando en la posmodernidad. Hay un montón de sensibilidades que se ponen en juego, ¿no? La compasión, derechos humanos, acercamiento al otro, espacios de la diversidad ¿no? de posturas, de procedencias, un montón de cosas donde se abre como un proceso de la conciencia a esa integración de tantas cosas diferentes y posturas, procedencias, personas, estilos, digo, ¿no? Y que después termina en una cuestión de un relativismo de la verdad, ¿no? Donde todas las verdades son, digamos, válidas, justamente para poder proceder y permitir ese tipo de integración. ¿Cuál es la crítica que va a hacer él? Terminamos con un problema donde si todas las verdades son válidas, lo único que sustenta la verdad soy yo. Mi verdad, tu verdad, ¿no? Digo, pero eso genera una atomización individualista que me empieza a desconectar de los demás. Es como paradójico, ¿no? El boom de la espiritualidad es en realidad un movimiento que se abre en dos, hacia el individualismo y hacia una sensibilidad hacia la otredad de una manera sin precedentes. Pero le falta algún tipo de conexión, ¿no? Se pierde esa sensibilidad cuando lo único que uno hace es encontrarse a sí mismo para refrendar sus verdades, ¿no? Entonces, él propone una cosa muy concreta que tiene que ver con que si bien es bueno revisar los órdenes jerárquicos, ¿sí? Quizás no está bueno confundir distintos tipos de jerarquía. Hay cuestiones jerárquicas que sí vale la pena demoler en aras de una integración, un acercamiento y una posibilidad de incluir la diversidad humana más grande que sea posible. Y por otro lado, respetar algunas cuestiones jerárquicas que tienen que ver quizás con procesos de otra índole que, por ejemplo, tienen que ver con que en un proceso de aprendizaje uno no va de lo complejo a lo simple, uno va de lo simple a lo complejo, muchas veces para aprender a leer, ¿no? Digo, no aprendes, o sea, hay un montón de cosas que uno va aprendiendo en pasos chiquititos que van englobando y generando después otros pasos jerárquicamente superiores. ¿En qué sentido? No en un sentido valorativo, en un sentido de un desarrollo. Sí. Un desarrollo evolutivo que va haciéndose cada vez más complejo, pero que entonces ahí vuelve a aparecer una jerarquía. Entonces poder distinguir los tipos de jerarquías para ver cuáles son los que están bien respetar como parte de lo que hace a los espacios de crecimiento humano que podemos compartir y cuáles son los que vale la pena demoler para poder darnos un lugar, ¿no? Sin mutuas exclusiones en ese crecimiento.
Ajá. ¿no? Y lo que trae Byung-Chul Han fundamentalmente me parece muy piola, o sea, desde el último libro, que es sobre Dios, ¿no? Que piensa de la mano de Simone Weil, donde trae el tema de la vacuidad o del vacío, la importancia, ¿no? Hay una palabra que es descreación, que es esta cosa de no montarse en esa cosa egoica o centrista, ¿no? De yo soy espiritual, por eso estoy por encima de todo el resto, sino desde un lugar de dar lugar, a lo otro sin temor, ¿no? Y contrapone mucho esta cuestión de que en filosofía, cuando uno haga una pequeña síntesis, ¿no? Si te vas al 2500 años atrás, tenías a Sócrates y Platón por un lado y a los sofistas por otro. Y la discusión era verdad o poder, ¿no? Uno buscaba la verdad, otro dice la verdad es la que impone el poder o la que se desarrolla, ¿no? La discusión es quién tiene el poder, no quién tiene la verdad, ¿no? O a veces cómo el poder se vale de la verdad, ¿no? Digamos, en el fondo, ¿no? Que después se termina replicando en la historia de la filosofía con Nietzsche, con Foucault, bueno. Eso Weil lo contrapone a otro binomio de opuestos, que es poder o amor, ¿no? O sea, no es poder o verdad, es poder o amor. Y entonces ahí te interpela directamente a quién vas a ser, quién estás siendo y cómo te dirigís a los demás. Me parece pertinente traer estas ideas de Han, porque también nos lleva a un plano práctico, ¿no? Junto con Simone Weil. Me parece que hay cosas muy piolas y que integran en esto de la espiritualidad muchas de las cosas que hemos venido hablando, ¿no? Te quiero compartir un par de frases como para ir hacia el final de lo que estamos compartiendo. Una, por ejemplo, que dice: la atención es la forma más pura de la generosidad. La atención. Es Dar atención. ¿Sí? Dedicar mi atención, ¿no? La forma más pura de la generosidad, ¿no? O sea, es esto que muchas veces en la sabiduría popular está, es te doy mi tiempo, ¿no? Que es lo único irrecuperable. Sí, atención es más que tiempo. Sí, Es tiempo más energía, sí. ¿no? Sí. O sea, no solo tiempo, pero a veces si lo ponemos en las dimensiones de, sí, esto que decíamos, soy finito, ¿no? Tengo una pila que va a durar determinado tiempo. ¿Y sabes qué? Hay un tiempo, de ese tiempo, ¿qué te lo dedico? ¿No? Hay mucho más que, ¿no? que tiempo en ese tiempo. La atención, o sea que la espiritualidad tiene algo de generosidad. Creo que no apareció antes, pero que atraviesa todas las opciones que estábamos conversando, ¿no? Porque generosidad implica siempre algún grado de relación, ¿no? La generosidad implica un dar, ¿no? Mi viejo decía, en una pareja se puede perder todo menos la falta de cariño, ¿no? Y hay una relación entre generosidad y cariño, Okay. ¿no? Son parientes. O están contenidas una dentro de la otra. Sí. Creo que ¿no? Habla mucho del tipo de cariño, ¿no? de amor que se juega en una relación, el hecho de dar, ¿no? Y qué manera tan emblemática el dar de contrarrestar también estas cuestiones del egocentrismo, ¿no? Entonces tiene sentido esto que digo, que las personas espirituales están rodeados de grupos humanos mejor... más estables, digamos, constituidos de manera más estable, más duradera. Sí. Mirá lo que encontramos, ¿no? Y te voy a tirar otra frase más. Siempre inspirados en Simone Weil, ¿no? El amor sobrenatural al prójimo
es el intercambio de compasión y gratitud. Ahí está. ¿No? Compasión, esta cosa de poder sentir con el otro, y gratitud. La gratitud es, pues fíjate cómo aparece el dar y la gratitud, ¿no? La gratitud por lo que te dieron, por lo que te fue dado, y en un agradecer aparece esto de también un dar, ¿no? Y ahí hay una cuestión muy interesante que Marcel Mauss, que es un antropólogo francés, ¿no?, escribió hace mucho el ensayo sobre el don. Si querés podemos abrir otro programa que tenga que ver con el dar, ¿no? Pero lo más interesante de este punto es que creo que como seres espirituales nos viene bien para pensar, es la importancia de la reciprocidad, ¿no? En lo que es la relación o el vínculo con los demás, ¿no? Ahí aparece la generosidad que hablábamos recién, ¿no? La reciprocidad tiene un doble filo, porque es también la ley del talión, es recíproca, ¿sí? Pero ese es un camino posible, y el otro camino posible tiene que ver con ese salto de fe, ¿no? Que muchas veces hablan algunos como Kierkegaard, ¿no? Poner la otra mejilla. Sí, que quizás es más que eso, ¿no? También el primer movimiento. En una relación a veces hay un primer movimiento que hace alguien para que después esa relación pueda empezar a rodar, ¿no? Y por lo general lo que uno va descubriendo muchas veces es, por supuesto que hay contextos que ayudan y otros no tanto, ¿no? Pero que está este acto de fe, de buena fe. Y creo que eso también atraviesa esta idea de que somos, en el fondo, o no tanto, seres espirituales, ¿no? Con esta importancia de la manera en cómo conectamos con los demás sin olvidarnos de nosotros mismos. Todo lo que hablamos hoy parecería como que escapa del terreno de lo darwinista, ¿no? O el especista, ¿no? Que es una mala palabra, ¿no? Sin embargo, si nos pensamos como seres que pertenecemos a una red, digo, y que existimos gracias a esa red y que no podemos vivir sin esa red, vos cuando hablas de generosidad, cuando hablas de atención, estás hablando justamente de los lazos que construyen esa red. Exacto. ¿No? O sea que incluso se puede interpretar desde la forma más biológica la espiritualidad como como el trabajo del equipo, digamos, de las especies, ¿no? Sí. Me sorprende que mencionamos poco a Dios en el programa de hoy. Yo pensé que que Dios iba a ser una palabra empalagosa hoy. Ajá. Y sin embargo, lo dejamos re tranquilo al señor de barba. Sí, quizás muchas veces porque la espiritualidad y la religión a veces, ¿no?, quizás en un saber popular se distinguen, ¿no? Como para que a uno darle cierta neutralidad, a la espiritualidad cierta neutralidad, ¿no? Cuando uno no se encuentra quizás fácilmente en determinada doctrina religiosa. Pero quizás no haya tantas diferencias entre la religiosidad y la espiritualidad, y por las cosas que hemos venido escuchando, esta fuerza superior o Dios mismo que apareció en algunas de las cosas que nos compartieron. Como decías, Luli, la virtud, no, virtud era Platón. Que aparece esa fuerza activa. La fuerza activa. Ahí y los está. valores. Que la fuerza activa se puede entender como es una representación de Dios, pero también puede ser la acción coordinada de mi especie, digamos, la inteligencia colectiva que hace que yo sea parte de algo más grande y encuentro el propósito en brindarme a esta
red, digamos, ¿no? Ahí también hay la línea entre Dios y los demás, es como que se diluye. Sí, hay un punto Los interesante. demás y lo demás, ¿no? Sí. Hablando de la naturaleza también, porque estamos conectados gracias a los árboles que podemos respirar, digamos, ¿no? Entonces, no podemos sacar a los árboles de la red de... Claro, en Avatar, en la película Avatar se ve más, ¿no? Se ve como más materializado eso, esa fusión de los personajes con la energía planetaria, ¿no? Del ecosistema, ¿no? En la película. Pero en términos de lo que venimos conversando, creo que el punto también es ese, ¿no? Es difícil a veces conceptualizar la cuestión de Dios y por eso las distintas doctrinas tratan de acercarse un poquito y tratar de tirarnos algún indicio de qué significa, ¿no? Eso. Porque inclusive los tres monoteísmos nos muestran facetas diferentes, ¿no? De lo que sería lo divino. Es muy complejo de abordar, si querés, y menos en este momento, ahora, ¿no? Está terminando el programa, pero en un punto creo que no están tan separados de esta cuestión de... O sea, para ser religioso hay que ser espiritual, y si ser espiritual implica muchas de estas cosas que hablamos de valores, virtudes, conexión, el bien, la paz, la cercanía, generosidad y todas estas cosas, incluso el sufrimiento y el dolor que tiene que ver con la vida, tal cual, ¿no? La vida terrenal, aparece dando vueltas, ¿no? La divinidad, como aquello quizás, como ese infinito o esa eternidad a la cual aspiramos, ¿no? Ujú. Pero no nos deja, solamente queda abierto, entonces, ¿no? Esta cuestión de la espiritualidad que es... Sí. Tuvimos muchas exploraciones, pero si es apertura, quizás estaría bueno dejar abierta la definición. Claro, porque siempre en todos los programas terminamos con una conclusión, ¿no? Y esta es la conclusión inconclusa. claro, tal vez lo mejor es no... Porque claro, al hacer un recorte estamos sacando, dejando cosas afuera y eso no es espiritual. Amigo, un placer como siempre explorar y aprender juntos. Lo mismo digo. Y ustedes, interoceptivos, gracias por estar ahí y acompañarnos en nuestro recorrido. Y dejarnos en los comentarios qué es para vos lo espiritual. Eso. Hasta el jueves a las 3:30.